So how many of you were here last Sunday? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana More than I pasada? thought. Oh, más de los que yo había You're pensado. back for another round of punishment, are you? Regresaron para más de lo mismo de la days to semana laugh. pasada. As I promised last week, this week's topic is going to be suffering. Como lo habíamos comentado la semana pasada, vamos a hablar el día de hoy acerca del sufrimiento. Last week, I used the diagram La semana pasada usamos un diagrama que está aquí en la to assist pantalla in understanding the makeup para mejor of entender mankind, cómo el hombre the fue creado, devastation of the fall of mankind, la and devastación the de amazing work of cómo grace in the life of the believer. siguió Adán So how is la mankind mentira. made up? Entonces, ¿cómo fue que el hombre fue hecho? En 1 Tesalonicenses podemos ver sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Mankind is made up of a spirit, soul, and el body. hombre está hecho por espíritu And in y God's cuerpo. eyes, the Y en los spirit is ojos the de most Dios, el important espíritu thing del because hombre es lo más it is our importante, spirit that porque es nuestro espíritu que identifies nos our spiritual identifica, condition in es lo que relationship nos to Him. identifica de acuerdo a la condición When con Adam sinned Dios. in the garden, Cuando the Adán perfection pecó en of el God's creation was jardín, forever changed. esto fue algo que cambió por Mankind's spiritual siempre el essence espíritu died, del and all hombre. of creation El espíritu del became hombre bound to the law of murió sin and death. y llegó a A ser, new species of llegó a estar bajo la ley man del was pecado born by y de la the muerte. volition of Adam's La choice. caída del hombre. One that is separated from God by sin, La caída del therefore hombre fue algo que spiritually dead to Adán God hizo and voluntariamente without life. y de esto lo llevó al pecado. An unsaved person is a slave to the law of Una sin persona and no death. salva llega a ser And they esclava del cope with pecado y de la life by muerte. using their body and soul, which Una forms what the persona que no Bible es salva maneja la vida identifies as the usando su flesh. propio cuerpo And y the alma, flesh can que be forman lo que la identified Biblia as identifica como la attitudes and carne. actions of independence against God, ¿Y cómo se rebellion define la toward carne? God. Bueno, estas son Only actitudes God's y grace can acciones transform de this spiritual independencia condition en contra mankind de is born Dios. with. Es la The step rebelión of hacia faith Dios. faith to Solo la believe in the gracia de Lord Dios Jesus puede Christ transformar as your Savior nuestra opens condición the door to espiritual con la que receiving hemos grace. nacido. El paso de fe, la creencia The en grace of Dios, God en applied Jesucristo in the como life nuestro of a Salvador, believer is abre a la puerta para supernatural, recibir. divine transaction that transcends La gracia. space and ¿Qué es la time. A gracia? transformation that is not La validated gracia de by Dios se external aplica en la vida de un behavior, but creyente. is Es only algo confirmed by the Word supernatural, of God. una transacción We see that divina the que shed blood of our trasciende Lord espacio y Jesus tiempo. Christ Una deals with all transformación our que no sin. es validada por una Our conducta union with externa, Christ at His sino que es crucifixion confirmada dealt por with la our palabra de dead to Dios. God Adamic spirit. It was crucified with Christ, La sangre never to derramada return. de Cristo It trata is con gone todos nuestros forever. pecados. The law of sin no longer has jurisdiction over us because Nuestra the unión, slave is dead. nuestra unión espiritual, lo que fue el along with espíritu our adánico, flesh to muerto deceive hacia us. Dios. We've been Este raised espíritu with fue Christ. crucificado Our spiritual- y enterrado our para dead siempre spiritual desaparecido. essence has been replaced with a new spirit that is regenerated La ley with del the life pecado of deja de Christ. tener jurisdicción sobre nosotros porque la esclavitud es Romans muerte, 5:10 pero is funciona very junto clear con nuestra that carne we para have the engañarnos. resurrection life of Christ. Hemos sido levantados The en diagram Cristo. we just Nuestra used esencia clearly espiritual shows the work muerta ha of grace in a sido believer's reemplazada life. por un nuevo espíritu Grace is que the se regenera foundation con la for a vida eterna de believer's Cristo. eternal position, but ¿Qué it es la is also gracia? reflected in the condition of their walk. And grace is frequently defined as God's unmerited favor. El diagrama de la gracia Well, podemos ver el What que does acabamos de this usar unmerited nuestra. favor, what does that provided for mankind? Esto muestra claramente la obra de Well, gracia en la grace vida de un means creyente. this. It La means that I gracia, have been. This is past tense. This is something esto that's es algo taken en place tiempo in every pasado, ¿ok? believer's life. La That gracia I es la have been base de la what? posición eterna del Forgiven. creyente, pero también I se have refleja been en la forgiven. condición The de su sad thing caminar de is fe. that I grew up, got saved at 9, and I lived for 40 years before I discovered that there was more than just the forgiveness of sin Él in my comenta que él life. vivió por 40 años And my antes de sinning darse convinced me I cuenta de was que just a sinner. él era yo un And that pecador y God que couldn't Dios love me solamente, because Dios I aún was así me amaba y me addicted to perdonó por mis sinning. pecados. There is much more. Pero aún hay To mucho más. change our very spiritual Para identity, cambiar what did nuestra God do? identidad espiritual been hay mucho crucified with más que Christ. hacer.
¿Qué puede We ser? have been Somos buried with crucificados en Christ. Cristo. And Somos we are enterrados actually con today Cristo. seated in heavenly we have Y new hoy life en in Christ, día and we are podemos seated ser in heavenly levantados en places una in nueva vida en Christ. Cristo Jesús. We have undergone a radical identity change. Dice que también And so somos grace means cambiados something right radicalmente. now. It means that I am Así que spiritually dice, seated where? ahora mismo somos hechos heavenly nuevos, somos places. cambiados nuevos y que somos And sentados my en life lugares is hidden celestiales with con Christ Cristo. in God. En Colosenses 3:3 lo pueden ver. And I am righteous. Y somos How justos. many of you believe you are righteous? ¿Cuántos de ustedes creen que son There's justos? absolutely nothing about you that's unrighteous in No hay you. nada, absolutamente You are nada righteous. en Who ti you que no are sea is justo. righteous. Tú eres How justo did en you Cristo become Jesús. righteous? ¿Cómo es que viniste By any a ser efforts of your justo? own? ¿Por ti mismo? First of all, it came through Christ's obedience. Para 2 empezar, Corinthians vino a la 5:21 is obediencia hacia clear. Dios. Romans En 5:17 Romanos says a gift, 5:17 that righteousness is a dice gift que el that came justo with es un regalo, salvation. la justicia es un regalo, And we've been born again, y we've que been hemos sido born again nacidos into a nuevamente, new family, y que hemos sido and that nacidos is nuevamente en una Christ's nueva family, familia, que es la and familia en that family Cristo, is a y esa righteous familia family. es una And familia therefore, my justa, present y por lo condition is tanto no mi longer that of presencia a sinner, but actual I am a es saint. justa, porque soy un Well, Paul santo. shares in 1 Corinthians En 1 1, Corintios 2, 1, that 2, the Corinthian people were saints. los corintios decían, Was that an evaluation of their behavior or of their era una spiritual evaluación de su conducta o de su It was an vida evaluation espiritual. of their spiritual Era condition, una evaluación not de their su behavior. vida espiritual, no de su conducta. Ron talked about hope Hablamos, this o morning. Have we Ron got hope? habló de la Hope esperanza, beyond anything esperanza that the acerca de world lo could que ever fuera, comprehend. For hope, por hope in the esperanza, world means esperanza hopelessness, hacia el mundo, because they have no pero el mundo lo foundation tiene, upon la which to esperanza, base para their ellos no hope. existe eso. So once an individual has been regenerated by grace, they have Así, the una vez que capacity to know the una abundant persona ha life sido of Christ regenerada por la and to gracia, experience God's love. experimenta But el what amor is de the Dios. detour that Pero inhibits ¿cuál us es from the la experience of grace? desviación de la vida? ¿Cuál es Well, lo our que enemy, nos Satan, hacen entender o he el has this enemigo nos hace ver built-in otras tool called cosas? our flesh, empowered by the law of sin, Hay to algo deceive us que, into que se llama embracing the la lie carne, that the you flesh. will be like God, knowing good and evil. Nuestro And that enemigo lie is Satanás, que tiene una supported by herramienta incorporada my fleshly llamada nuestra strategies. carne, facultada por la ley del pecado, para engañarnos y aceptar la mentira de que si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre, esta mañana hemos escuchado tu palabra. Ron, esta mañana nos dio una profunda enseñanza y de la tremenda esperanza que tenemos hacia ti, Señor. Y esperamos que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la promesa de que algún día también estaremos resucitados ante Él. Y Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú, Señor, nos das esta palabra y nos das la seguridad y la fundación, Señor, de tu palabra. Padre, que en esta mañana, como damos un paso de fe en esta mañana, vamos a compartir un tema difícil, Señor, del sufrimiento. Confiamos en que, Señor, tú eres el que se mueve, Señor, y que tú eres el que estás en cada uno de nosotros, y que soy yo el que depende en ti. Y que, Señor, queremos ver lo que puedes hacer en esta mañana. Y confiamos en tu nombre, y que tu nombre será glorificado esta mañana. Ahora vamos a ver hoy cómo Dios usa el sufrimiento para exponer algunas estrategias que nos pone el enemigo y que nos engaña. En la economía de Dios nada es gastado, porque todo lo que Él usa de nuestra vida es para hacernos ver lo que el sufrimiento nos hace en esta vida temporal. En Él es todas las cosas de nuestras vidas que incluyen el sufrimiento para exponer nuestro enfoque en este mundo temporal. De modo que lo cambiemos por un enfoque a lo interno. De esta manera nos elevamos por encima de las pruebas y problemas de este mundo y somos libres para experimentar su amor. Sufrimiento. Este camino es translúcido. Si ustedes recuerdan la semana pasada, usé los términos sufrimiento, quebrantamiento
redención y vida para describir el camino. Un paseo que no está escrito en piedra, pero con frecuencia se experimenta de una manera muy fluida y repetitiva, no vinculada a un tiempo específico en nuestras vidas. Sufrir es una palabra que enciende la inquietud, el miedo que se avecina en el horizonte. Con solo mencionar el sufrimiento, nada sobre el sufrimiento se encuentra con ansiosa anticipación. Algunas semanas anteriores, Ron estaba hablando acerca del sufrimiento y él usó esta cota de un famoso escritor, Malcolm McRitch. Y él dice así: puedo decir con toda veracidad que todo lo que he aprendido en mis 75 años en este mundo, todo lo que realmente ha mejorado e iluminado mi existencia, ha sido a través de la aflicción y no a través de la felicidad. En otras palabras, si alguna vez fuera posible eliminar la aflicción de nuestra existencia terrenal por medio de alguna droga u otra droga médica, el resultado no sería hacer la vida deliciosa, sino hacerla demasiado trivial y sin sentido. Ahorita podemos ver que hoy en día es una mentalidad que es opuesta a la instrucción, como podemos ver en Colosenses 3:2. Para poner su mente en las cosas celestiales, está adoptando este enfoque temporal que ha inhibido a muchos creyentes. La experiencia de una relación profunda e íntima con Jesucristo. Podemos ver que los héroes cristianos no han surgido de salas de lujo y autocomplacencias brillantemente iluminadas, sino con los caminos oscuros de sufrimiento y persecución. How many of you still listen to Back to the Bible? How many of you do? ¿Cuántos de ustedes escuchan? Hay una radio que se llama Back to the Bible y hay Theodore Epp que él escribió esto. Esto es algo que él escribió de su libro. Lo voy a repetir. Los héroes cristianos no han surgido de las salas de lujo y autocomplacencia brillantemente iluminadas, sino de los caminos oscuros de sufrimiento y persecución. Esta discusión sobre el sufrimiento revelará nuestros engaños carnales que están enraizados en el humanismo. Al lado opuesto del humanismo expresado como autocomplacencia es el sufrimiento autoimpuesto llamado ascetismo. Ambas partes son un engaño del ladrón. En Juan 10:10, cuya mala intención es destruir su experiencia de la vida abundante en Jesús. Sufrimiento. Ante todo, Dios no es el autor del sufrimiento. La ley del pecado y la muerte que impregna todos los aspectos de este mundo es la fuente de todo nuestro sufrimiento. Esta ley es el resultado del pecado, de la desobediencia de Adán contra Dios. Es de pensar que el subproducto de la ley del pecado y la muerte es el sufrimiento. Ven en la pantalla, dicen, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono despertar a un mundo sordo. Toda la humanidad está al tanto del sufrimiento físico, cuyo capítulo final es la muerte. También hay un sufrimiento que aflige el alma, uno que se manifiesta en el pensamiento irracional, las emociones erráticas, fuera de control y las malas elecciones. Los cristianos son seres espirituales atrapados en el tiempo y liberados de la ley del pecado, pero no somos inmunes al sufrimiento producido por esta ley en nuestra alma y cuerpo. Hay un tipo de sufrimiento único como cristianos. Pablo identifica esta fuente del sufrimiento que es en Gálatas 5, 16 y 17, donde dice Pablo, explica que hay un conflicto interno entre el Espíritu que mora en nosotros y nuestra carne. El efecto sobre nuestra alma de este conflicto produce sufrimiento.
Podemos Paul conocer explains that nuestra, there's an inner conflict between the indwelling spirit and our flesh. podemos conocer The nuestra effect carne upon con sus our soul feos of this métodos de conflict engaño, produces mentiras suffering. retorcidas, promesas We vacías de know we vida can y know aún our así flesh with all its optar por rebelarnos methods of deception, desafiantemente contra Dios, twisted lies, abrazando la empty mentira en el promises jardín of life, de que podemos and ser como still Dios. choose to defiantly rebel against God El hedor de by nuestra embracing the carne lie in the contamina garden toda that I nuestra can be vida like con un God. veneno que ministra la muerte The reek of our flesh a then nuestra taints alma y all of our funcionamiento life como los no with a salvos. poison that ministers death to our soul, and we function like the unsaved. Suffering can El expose that we've been sufrimiento deceived puede exponer into que hemos sido believing that my engañados fleshly para strategies creer can be que a source for life. nuestras estrategias instead carnales of pueden Jesus ser una Christ. fuente de vida en lugar de Cristo. There needs to be a Es spiritual necesario que haya una revelation revelación that we've espiritual been de imprisoned que by hemos a sido false belief encarcelados por system. un sistema de creencias The falsas. choice stands before La us, so we elección can choose to está trust ante God or nosotros. indulge Podemos in more elegir confiar en Dios o disfrutar de más autodependencia. In the Message paraphrase, Hebrews 12:7 Podemos ver en Hebreos 12:7, is written this way. se God is escribe de esta educating you. manera: That's why you Dios must está never drop educándonos. out. He Por is eso treating siempre you as debemos de dear leer. children. Nos está Children, tratando this como trouble you're pequeños in isn't niños, nuestros punishment, pequeños it's training, hijitos. the Quiere decir que normal nos está experience for the entrenando. Christian. Many believers Muchos have a concept of God that creyentes- is established in temporal relationships rather than in the eternal. Muchos creyentes creen When en tough circumstances come, like let's say you las lost cosas your job, temporales en vez de las or cosas trouble, you have eternas. rebellious children. Those of you that have children, maybe you Muchos understand creyentes this a little. tenemos el concepto de que And Dios que se suffering establece en las may be relaciones reflected with temporales some más que en lo illness. eterno. Cuando aparecen They circunstancias believe difíciles, God is punishing them como for their por sin. ejemplo pérdida de trabajo, problemas, punitive. niños rebeldes y All sufrimiento, punishment for our sin enfermedad, was borne by creen Jesus que on the Dios cross. los está castigando por Punishment su is for the pecado. unsaved. Dios no Suffering is es not to be punitivo. confused as punishment. Todo el castigo por nuestro The pecado believer fue to whom llevado por God's Jesús en love la and cruz. trustworthiness has El been castigo revealed. es para No los no suffering is salvos. used by El God sufrimiento for their no debe training confundirse como to show them castigo. the futility of depending on their flesh. This training is only for the child Recordemos of que este God, entrenamiento es solo para confirms los and hijos de guarantees Dios that we are y His esto legitimate children. garantiza que somos hijos de Dios cuando le seguimos. Paul proclaims that Pablo suffering clama can produce que el amazing sufrir puede spiritual producir benefits in our increíbles lives. beneficios espirituales en nuestras The vidas. last verse on the screen Ron quoted this morning. Es algo que Paul podemos. says this, moreover, Pablo let dice us be esto. full of joy now. El Is sufrimiento Paul puede abrir la nuts? puerta para recibir el amor de Dios de una manera He nunca starts off antes talking about being experimentada. joyful over suffering. Él no está diciendo que Let us estamos exalt and triumph in our disfrutando troubles sobre and rejoice in sufrimiento, our pero sufferings, knowing that que pressure sí and podemos affliction and en hardship Cristo produce Jesús, patience and mientras este unswerving sufrimiento endurance. pasa, And podemos seguir endurance, alabándolo. fortitude, develops maturity of character Esto and nos approved lleva a faith una and tried madurez integrity. And y en character creencia of en this nuestro sort Jesús. produces the habit of joyful Y and esto nos lleva a confident llevar a un hope of hábito en la eternal confianza salvation. de nuestro Dios Such y hope en nuestra never disappoints salvación. or deludes or shames us, for God's love has been poured out in our heart through the Holy Spirit who La has been mayoría given de to ellos us. es lo que Dios nos da, es una iluminación de tu alma, del amor de Dios. Experimentamos el bien de la vida que brota dentro de este flujo hacia los demás. Sufrir de todo eso, sufrimiento es algo que puede abrir la puerta para recibir el amor de Dios de una manera nunca antes experimentada. La palabra de sufrimiento usada aquí es en el griego, describe un sufrimiento por el cual no hay un final. No podemos ver el final de este sufrimiento a la vista. Un sufrimiento que produce una gran presión sobre un cristiano. Así que las pruebas y los problemas que amenazan con abrumarnos puede compararse con el buceo. El buceo, donde mientras más profundo vayas, mayor será la presión sobre tus pulmones. Los tanques de aire, junto con el respirador, compensan la presión del agua para que puedas respirar. Así que puedes respirar. Así que la fe se expresa al respirar en la vida de Jesús, que compensa las presiones de la vida. Entonces, cuando se acumulan las presiones de la vida,
Remember to breathe. ¿Recuerdan el comercial? Recuerda What happens when respirar. we deny suffering and refuse ¿Qué to sucede embrace it cuando as God's negamos el revelation of sufrimiento y His nos love? negamos a Well, just go aceptarlo como la backwards revelación through del this amor de verse Dios? to realize what you don't Simplemente experience. retrocede para Él, para darse cuenta de lo que no Fleshly living is experimenta. not God's will for you, La because vida He knows it carnal no es doesn't la suit you. voluntad de Dios para ti. Él sabe In que the no te midst of your conviene. suffering, God is En medio de revealing tu Himself as the sufrimiento, God Dios of se all revela a sí comfort. mismo como el Dios de toda But comodidad. because of a poor concept of Pero God and debido His a un love concepto for me, pobre sobre Dios my y su amor unbelief por mí, generates mi fear, incredulidad and genera I take temor a y detour. tomo yo tomo This un detour is designed desvío. by the deceiver Este to desvío try and está thwart the diseñado por el process of the engañador Holy para tratar de Spirit's frustrar el revelation of proceso God's de love. revelación del amor de Dios And it por el most Espíritu often Santo. comes Y con mayoría in the se form of presenta very en una good forma que se escucha sounding, muy yet bien. illogical Sin embargo, rationalizations son that un come with a raciocinio profound religious ilógico twist. que pueden venir a un profundo Religion, by giro its very religioso. nature, requires self-strength. La religión, por su Trying to propia live the Christian naturaleza, life by requiere a de fuerza formula propia. Tratar bolsters de our vivir la vida pride and cristiana makes como us una deaf fórmula and blind solo refuerza to nuestro the orgullo experience and y nos wonder of hace grace. ciegos y sordos a la Our experiencia y rule maravilla keeping de la is then gracia. proudly displayed as Pensar que self-righteousness that cumplimos al God pie de la labels as letra, siguiendo reglas, unrighteousness. muestra orgullo, justicia propia, que This Dios pattern of califica como dependency on our injusto. flesh is deeply ingrained. Este We're patrón de easy targets dependencia of del the desvío está deception to depend profundamente upon our arraigado. flesh because Desde la we're caída, deceived into somos believing that there engañados is y creemos life que hay vida depending dependiendo upon de our nuestra flesh, propia carne, or that we o que can podemos reformar o improve mejorar nuestra carne para upon our producir flesh vida. to produce, reform or improve upon our flesh to produce life. The core of which is Lo that my fundamental, efforts to be good will offset lo the evil. fundamental es que mis Well, esfuerzos this por ser buenos deception is the root of compensarán a el carnal mal. belief system Este that engaño es attempts la to live raíz the de un Christian sistema de life creencias out of the tree carnales of the knowledge of que good and intenta evil. vivir la vida cristiana del árbol del conocimiento del bien y del Again, mal. in Mere Christianity, Otra vez, C.S. en Lewis donde dice makes cristiana this mero comment. He mero says, "No man cristiano, knows how bad he is until he has C.S. tried very Lewis hard to be dice, good." How ningún many of hombre you have sabe tried lo very hard malo to be que good es and hasta failed? que se ha esforzado mucho por ser bueno. In response to the trials and troubles En of life, respuesta a los the problemas, a following los comments have been sufrimientos made en in my vida, office seguimos by los struggling algunos Christians. comentarios les Maybe voy a you dar que have some of llegan a these mi comments to oficina de make too. algunos cristianos que están I'm batallando. struggling, therefore God is Dicen, angry estoy with me, sufriendo. and I Eso need quiere to decir change que my Dios está behavior. I enojado need to read conmigo my Bible y more necesito and pray cambiar more, mi etc. conducta. There's many things you can put on the end of that list. Pueden poner más Well, en eso. this makes Bueno, suffering and esta God's declaración attitude toward me hace que el conditional sufrimiento y la upon actitud my de Dios self-effort. hace que usted dependan de Reading su your propio Bible and esfuerzo. praying is the natural response Leer of la a Biblia believer y to orar God's love. es la respuesta natural de un creyente al amor How de many of Dios. you have a concept of God that's born out of a ¿Cuántos de human ustedes tienen un viewpoint concepto o where punto de God is vista de que si angry Dios at está us enojado con for our nosotros behavior por and nuestro uses suffering to comportamiento, punish us? entonces utiliza el sufrimiento para castigarnos? God's word exposes this ¿Cuántos false piensan belief in eso? Romans 5:9. Bueno, la palabra de Dios We expone are esta justified falsa by creencia en Christ's blood Romanos in Romans 5:9. 5:8. Therefore, Somos we're saved from justificados por God's la wrath sangre de through Cristo. Christ. All En a Romanos demonstration of God's 5:8, love, not por his lo anger. tanto, somos salvos de la ira de Punishment is for Dios the a través de unsaved. Cristo. Toda una demostración del amor can de handle Dios, all no life's la ira. problems El if I castigo were a no better es para Christian. los no, el castigo es para los no salvos, Well, los can no you define creyentes. what is a better Christian? Otro más que llega a mi oficina, Your yo podría evaluation controlar depends solely on the todos los standards you've problemas con mi established for vida si yourself fuera un mejor and or cristiano. ¿Puedes definir Living qué es un by mejor cristiano? laws or standards Su bears the evaluación fruit of depende death in the believer. únicamente de Pastor los Ron's been estándares que talking about usted that in ha Galatians. establecido para sí mismo y para otros. Because comparison is rooted in the tree of ¿Verdad? the knowledge of Es una good and evil. comparación. Vivir según los So who's the estándares, focus of leyes, this statement? lleva el fruto de la muerte en el creyente, Well, I am. porque It's all la done in the comparación first está person arraigada en singular. el árbol del conocimiento del How bien y many del of you know mal. Matthew 11:28 by memory? ¿Quién Come to me, all es you who are el weary and enfoque burdened, de and esta I will do what? declaración? ¿Quién es el que está diciendo will give todo you esto? rest. Es el yo mismo. Yo estoy, yo soy. Who ¿Quién has de ustedes provided himself tiene de to handle memoria life's Mateo problems? 11:28? Well, Jesus has, right? ¿Quién se ha entregado para manejar los You can't problemas de carry la the vida? burdens of life. Jesús. You don't have the Jesús se ha capacity. You entregado. were never designed Tú no to puedes do so. llevar And he las cargas de stands la with his vida. hands No open tienes la willingly, says, capacidad. "Come." Dáselos a Jesús. Give them to me, Él because hace la I can oferta carry de them llevarlos for you. por ti. Él te If dice, others would dámelos a change mí. their behavior, Otra I would pregunta be es, happier.
Si otros cambiaran su forma de decir, yo sería más feliz. Bueno, esta declaración solo revela cuán profundo ha penetrado la raíz del humanismo en el pensamiento de un cristiano. Otra, Dios quiere que yo sea un cristiano más fuerte. Bueno, ¿cómo se ve un cristiano fuerte? ¿Es realmente el deseo de Dios que sus hijos sean fuertes e independientes de Él? ¿O Dios usa las circunstancias para producir debilidad y así depender de Él? Un cristiano no debería sufrir y si lo hacen entonces es porque tienen la culpa. ¿Cuántos cristianos creen que están fuera de la voluntad de Dios cuando están sufriendo? ¿Es esto cierto? ¿Ustedes estarían de acuerdo que Pedro decía, amados, no se sorprendan de la terrible experiencia entre ustedes que viene a ustedes por su prueba, como si algo extraño les estuviera ocurriendo? Tú no estás fuera de la voluntad de Dios cuando estás sufriendo. Seguido es culpar a alguien que está sufriendo porque ha pecado o ha hecho mal. Suele ser la actitud del espectador que está tratando de validar sus propias acciones en cuanto a por qué alguien más está sufriendo y ellos no. Esta declaración se convierte en un espejo de la autoculpa cuando el sufrimiento está en sus propias vidas. Otro más, el quebramiento es innecesario para un cristiano. La rendición es un ejercicio innecesario. Bueno, tu negación de que no hay necesidad a un quebrantamiento no impedirá que tenga lugar en tu vida. Veremos que la rendición es una realidad, una respuesta al amor de Dios. Por lo que rechazar la rendición revela cuán inadecuadamente se ha recibido el amor de Dios. Otro más, el amor de Dios. Si tan solo Dios me ayudara a dejar de pecar, entonces no sufriría y me amaría. El amor de Dios por ti fue dado cuando aún eras un pecado, que aún no está claro. Romanos 5:8, Juan 3:17. Y su amor no depende de si pecas o no. No es cierto. El amor es incondicional. ¿Alguna vez has pensado que Dios nos impide tu libre elección de pecar para que las consecuencias de pecar te lleven a depender de Él? Estas declaraciones revelan un sistema de creencias carnales que se implementa por esfuerzo propio. Este sistema de creencias tiene una falla escrita por todas partes. El creyente que ha abrazado estas falsas creencias llegará a un punto de desesperación absoluta. No importa cuán bien estén equipados con fuerza propia y se convenza por su fracaso de que vivir la vida cristiana no funciona. Es un juego de la culpa que solo el enemigo está usando para utilizar. Sufrir puede proveer la revelación de unas creencias falsas, que es depender de la carne. Cambiar el enfoque va a ayudarnos a revelar una nueva vida y una nueva actitud que está revelada en Romanos 6:11, donde Pablo dice, el mundo es en su carne, puede controlarte, pero la cruz te ha liberado, tú estás vivo. Y Dios te ha liberado. Dios te está dando toda la evidencia franca de lo que Dios ha hecho por ti en la salvación. Y ahora viene en el verso 11. Tú has sido liberado por todo lo que Dios ha hecho. Tú estás vivo en Cristo Jesús. Que ni siquiera Satanás pudieran, ni la carne pudieran separarte del sufrimiento. Esto sería algo muy fácil de hacer.
Sadly, even when our flesh has been revealed through suffering, Muchas veces, aún tristemente, cuando el sufrimiento que pasamos es revelado, Dios nos ayuda y nos saca adelante. A veces sufrimos de las cosas peores, pero si seguimos nosotros confiando en Cristo Jesús, Él nos va a liberar. No hay que evadir. Evadir el sufrimiento no significa que somos menos cristianos. Ni tampoco el sufrimiento significa que Dios no nos ama más. Pero Dios nos da la fuerza necesaria para salir victoriosos de este sufrimiento. Muchas veces tratamos de arreglar el sufrimiento con cosas externas en vez de llegar a Dios y entregar nuestras cargas a Él. Mi experiencia personal en tratar de arreglar este sufrimiento por muchos años ha sido esto, que necesitaba estar yo en una condición de conducta muy bien hecha, y que por medio de mis propias fuerzas podía yo salir de este sufrimiento. Era yo mi propio recurso, que yo me podía arreglar y arreglar este sufrimiento. Yo pensé que esto me ayudaría a salir adelante y pensé que esta era parte de la vida cristiana. Pero esto era una falsa creencia de que mi carne era mi fuerza, era lo que me podía sacar adelante. Eso me hizo a mí reaccionar, que era caminar en el Espíritu. Esta creencia falsa de que podemos con nuestras propias fuerzas salir adelante es lo que nos da, lo que Satanás nos quiere dar. Nos quiere dar eso y no depender en Jesucristo. Satanás fue derrotado en la cruz. Y este engaño es solo un juego. Él quiere solamente que caminemos por nuestra carne, con nuestros propios esfuerzos. Es algo intoxicante. Pero nosotros debemos entender que nosotros hemos sido salvos por Cristo Jesús y que Satanás nada tiene que ver con nosotros. Hagamos un propio análisis. Es simplemente esto, una propia analizar nuestra propia vida, lo que hemos vivido y hacer un orgullo y una expresión de no creer, donde estamos controlados por los deseos de nosotros mismos. ¿Qué pasa si me llego a olvidar de que dependo de Dios? Entonces este análisis me empezó a ayudar a que tengo que reflexionar y siempre venir en dependencia a Jesucristo. No importa el sufrimiento, tengo que tratar no de evadir el sufrimiento, sino venir a Jesucristo. Otros engaños es de que puedo encontrar la solución a mi dolor si yo analizo mi conducta. ¿Y qué motivó mi conducta? Una vez más, mi carne está dirigiéndome. Y tal vez pueda temporalmente arreglar mi sufrimiento al cambiar mi conducta. Pero al cambiar mi conducta me seguía llevando al fracaso. ¿Por qué? Porque no era mi vida espiritual, no era lo que yo estaba llevando, lo que Dios quería que yo hiciera, caminar en fe, caminar por Dios. Yo creía, es una autoexaminación. Algo que me hacía era algo que me estaba yo como envenenando a mí mismo. Me revisaba y me revisaba yo mismo. Y seguía llegando el engaño del enemigo que quería que mi carne estuviera a cargo, que mi carne siguiera en control de mí. Y esto me alejaba más de Dios. Y esto puede ser se puede interpretar de muchas otras formas. Como por ejemplo, hay muchas veces que va el sufrimiento o hay cosas que siempre uno quiere tener, cosas temporales y que piensa uno que eso lo puede arreglar todo. Tengo problemas, se me compró un bote nuevo, eso me va a arreglar, me va a hacer sentir mejor. Esas son cosas temporales que la carne desea. O tal vez algunas veces decimos, quiero arreglar la iglesia en la que estoy. Es otra vez, soy yo, mi carne. Esto es muy engañoso y viene del enemigo.
Nuestra carne solamente nos puede llevar a la muerte si seguimos nosotros dependiendo en la carne y solamente creer y fuera de Dios. No hay una comunión, algo espiritual que nosotros podamos hacer. Pueden ver que todos estos métodos controlan a nosotros mismos, controlan nuestra carne. Es algo que nosotros solamente es temporal. Nos llevan a arreglar cosas temporalmente, pero y lo único que llegan a hacer es llegarnos a controlar totalmente. O también podemos empezar a hacer pretextos, hacer pretextos sobre las responsabilidades que tenemos de algo. Esto es muy importante. Un creyente es en el Espíritu y el verdadero deseo es de seguir a Dios. Y quiero que sepan que el amor de Dios es infinito. Confiemos en Él. Y no solo nuestro propio sufrimiento por medio de la gente, sino que todo el sufrimiento nos puede llevar a la experiencia en fe de estar con Dios. Aquí es donde Pablo tuvo un gran impacto en mi vida. Filipenses 3:7. Pero para las cosas que sean hechas, las cosas que estén a mi favor, los he considerado todas como una pérdida. No sirven. Como muchos cristianos, había sido engañado en nuestro sistema religioso, que era esta actitud muerta que era de que yo podía con mi propia carne arreglar los problemas. A veces nosotros mismos podemos ver nuestro propio engaño. Solamente Dios nos puede cambiar nuestra actitud, todo. Y todo esto, si nosotros no cambiamos y nos rendimos a Jesucristo, todas estas cosas seguirán en nuestro cuerpo, seguirán expuestas. Como dice el Salmo 139:23. Try me and know my anxious thoughts. Rejecting self-analysis and self-examination is the first step that allows the Holy Spirit to en este salmo nos expose dice que nos examinemos o le pide a Dios, Señor, examina mi corazón, examíname. And God's purpose in suffering becomes a reality in our lives. Podemos ver también, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ahora podemos ver en Romanos 8:28. Este verso me ha hecho libre por todos mis propios esfuerzos. No que no le sirvo al Señor, no que no hago todas estas cosas, pero esto fue una motivación completamente diferente. Y Pablo dice en Romanos 8:28, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es interesante que antes de esto mencionado, Dios en estos versículos anteriores habla de la esperanza. Tenemos esperanza de que tenemos la esperanza en que podemos creer lo que dice Dios en su palabra. Esto está escrito para todo el mundo. No está escrito para todo el mundo. Está escrito para los creyentes, para los que creen, para los que aman a Dios, para sus niños, a sus hijos, amados. Pero ven que Dios usa todas las cosas le vienen de bien. No solo algunas cosas. Él tiene la capacidad de poner todas estas cosas para bien. Esto me ayudó y me hizo entender que el sufrimiento parará, que Dios puede arreglar todo para mí. Hay cosas que no podemos aprender nosotros mismos sino por medio del sufrimiento. ¿Y cuál es
el propósito de Dios para el sufrimiento de nuestros creyentes, para ser conformados y ser hijos suyos. ¿Entienden que no hay nada más hermoso y grande en este universo que puede ser conformado a la imagen de Jesús? Colosenses 1:27. God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo en vosotros es esperanza de gloria en nosotros, anunciados a Cristo. Absolutely. For God defines his glory in Hebrews 1:3. Dios define su gloria en Hebreos 1:3. And it says he is the sole expression of the glory of God. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. En las alturas, imaginen lo que dice al principio, Él, que es el resplandor de su gloria, es una expresión de quién es. El propósito es la fundación y es lo que esperamos, es nuestra vida de seguir aquí. El propósito de fuera de este mundo está fuera de nuestro alcance. Pero si no recibimos y aceptamos el propósito de Jesucristo y de Dios aquí en este mundo, que es tener la relación y depender de Dios, entonces vamos a estar sufriendo y no vamos a entender nuestro propósito en esta tierra. El resultado de recibir lo que Él quiere, el aceptar su voluntad, está más allá de nuestra comprensión. Pueden ver cómo nuestra carne, el lidiar con el sufrimiento, no nos trae nada, pero depender de nuestro Dios, nuestra estrategia de depender de nuestro Dios en el sufrimiento, eso nos va a llevar a la gloria y a la victoria. No depender de nuestros recursos, no depender de nuestras propias fuerzas. Depender del propósito de Dios nos prepara para lo mejor. Vamos a hablar la siguiente semana del arrepentimiento y la entrega. Vamos a ver cómo se definen estos términos. Los voy a dejar hoy con unas palabras. Es una canción y creo que es popular en el internet. The singer says this: if you haven't been broken, you cannot know what it's like to be whole. Si no has sido quebrantado, no vas a saber lo que es la vida como algo entero. Oremos. Señor, te pedimos que tú nos traigas a la dependencia completa hacia ti. Que esta dependencia en ti despliegue la vida de Jesucristo en nuestras vidas y que por medio de nosotros, Señor, tú seas glorificado. Señor, que este tema de sufrimiento no es muy bueno, no es muy popular, pero creo que como cristianos deberíamos de entender que somos seres espirituales y que en este mundo en que vivimos produce sufrimientos por el cual fuimos separados y que nos ha alejado de ti. Pero con tu dependencia, Señor, podemos nosotros continuar en este mundo y continuar en comunicación contigo, aún a medio de este sufrimiento. Pero en medio de este sufrimiento, Señor, hay un amor de ti que trae una esperanza y paz en nuestras vidas. Y Padre, te glorificamos el día de hoy, te alabamos y te agradecemos por tu palabra, Señor, y por todo lo que ha hecho tu Hijo para completarnos y para cambiarnos a ser tus hijos tuyos.
Así que te damos gracias el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.